Ha sido un revés político duro para el gobierno. ¿Esto significa que el gobierno ahora la corre de atrás desde el punto de vista político en el segundo semestre, que está esperando cuanto antes la reactivación y que si no la cosa se le complica? No sería tan dramático, perdón, porque me parece que el gobierno, si bien tuvo una derrota, la pregunta es quién lo capitaliza. Y no está claro cuál ha sido el impacto en la opinión pública por ahora. Tampoco está claro cómo sigue esto, se puede complicar más o tal vez con las audiencias y con la revisión integral en octubre esto pueda tener potencialmente un horizonte más sencillo, más acotado. Con lo cual, la primera pregunta es el gobierno, con la reacción que ha tenido ayer, con digamos esta iniciativa que retoma con el timbrazo y digamos planteando temas nuevos en la sociedad, incluyendo el caso de corrupción que involucra al propio gobierno de Cambiemos. Ahora vamos a hablar del caso de la aduana, muy extraño ese caso, ¿no? Muy extraño, pero sí, una decisión que lo diferencia claramente de lo que pasaba en el gobierno anterior. Al presidente Macri me parece que tiene la chance de encarar esta segunda mitad del año, esperando que la economía lo ayude un poquito, pero sin nubarrones políticos, por lo menos en el corto plazo. ¿El timbreo qué es? Un gesto de que ya empezó la campaña, me parece que ya empezaron con el timbreo hace rato, ¿no? Pero Macri yendo al timbreo, los principales ministros, no Aranguren, no Pratgay, pero sí el resto de los ministros, Vidal, ¿es una señal de que los ministros o los funcionarios pueden caminar la calle? Digamos que no hay condena social por ahora para los funcionarios. ¿Qué es lo que quiere demostrar Macri con eso, con el timbreo? Maxi, en la democracia moderna, sí, la campaña no termina nunca. Hay una situación de campaña permanente y la Argentina no es una excepción. Lamentablemente uno ve esto incluso en las estrategias de los gobiernos que buscan siempre mantener su potencial electoral, sobre todo porque 2 años es poco tiempo y el calendario electoral te obliga siempre a estar a la iniciativa. Aparte está desdoblado en la Argentina el calendario, probablemente en abril o incluso en marzo. Así que vamos a tener indudablemente las elecciones en la cabeza de todos los políticos, esto está instalado hace tiempo. Ahora, es una estrategia que muestra al gobierno activo, al presidente en la calle en contacto con la gente y lo diferencia sobre todo de la oposición. Cristina no puede salir a la calle sola, el resto de los líderes de la oposición tiene otras prácticas, más bien vinculado a la política de movilización. Sí. Y yo creo que esto lo pone al Cambiemos. Ayer salieron muchos radicales. Creo que la novedad de ayer es que Cambiemos muestra una coalición más homogénea y de este modo da un paso adelante mostrando efectivamente el contacto con la gente, lo cual le permite tal vez algunas afirmaciones que uno puede eventualmente cuestionar, por ejemplo, que hay una minoría de personas afectadas. Que solo el 15%, como han salido del gobierno a decir, exacto, el 15% son los que han sido afectados por el tarifazo. En realidad esto va más allá del 15%, sí, porque muestra un error de gestión, muestra cierta inhabilidad para entender los mecanismos, sí, más efectivos de un gobierno que tenía en sus atributos la gestión como uno de sus pilares, ¿verdad? A ver, esto es Macri ayer en San Miguel, esto lo subió al Snapchat de Mauricio Macri. Tocando el timbre otra vez con Mauricio. Qué lindo, Muy lindo. En el piso. Bueno, hubo obviamente custodia, porque también está la discusión sobre la seguridad del presidente, custodia de la policía bonaerense, de la de la gendarmería. Pero bueno, la puesta en escena de llegar a la gente, ¿no? Y claro, de volver sí, de eso a un clima de campaña, yo creo que mostrándose, esta es la reacción de Macri ante el fallo adverso de la Corte, justamente, para que la oposición no le gane terreno en el campo político, sale rápidamente en cuestión de horas a demostrar que esta es la acción, digamos. La acción de Macri después del fallo es salir a la calle, justamente, y después está la discusión de la racionalidad del fallo de la Corte, porque Macri puede salir a solidarizarse o hablar con la gente beneficiada, en definitiva, por el fallo de la Corte, pero acá me parece que los más perjudicados fueron los comercios y la industria. Lo más lógico hubiese sido que esa gente que saludó a Macri, que saludó al presidente, hubiese tenido que pagar el tarifazo y no tanto la industria y el comercio, que necesita en todo caso más que la gente común del subsidio, de la ayuda. A ver, claro, de todas maneras, claro, porque si no Macri podía pensar, miren, la Corte me termina haciendo lo que debió haber hecho la política, digamos, porque la Corte dice protejo a los usuarios residenciales
en una especie de fallo salomónico que nadie termina de entender bien, y sigue firme el tarifazo para comercios e industria, ¿no? Entonces Macri, ¿qué quiere mostrar? Que pese a eso la gente no lo putea. Claro, que no tiene una reacción en la opinión pública negativa a pesar del fallo de la Corte y a pesar del desgaste, ¿no? Fueron 9 meses de mucho desgaste por el esfuerzo de estabilización económica, por la recesión, y el presidente quiere mostrar que los números de encuestas, que la verdad que todavía lo favorecen bastante, convalidan efectivamente este vínculo que tiene él con la sociedad. Bueno, ahora hay un dato que a mí me sorprende mucho, ¿no? Que me parece que también manejan en el gobierno, que el 50% de la población todavía sigue pensando que la situación económica actual, muy mala, todos coinciden, que hay un 70% coinciden que es mala, se lo responsabilizan a Cristina, se lo adjudican ese 50% a Cristina, creo que un 30% a Macri y un 15, un 20% a ambos, ¿no? Se neutraliza. Ese dato me llama mucho la atención, ¿no? Obviamente la mayoría cree que la situación es mala, estos son los datos de Aurelio, pero ese dato de que el 50% crea que efectivamente los principales problemas de hoy corresponden a Cristina, es lo que le da mucho aire a Macri, ¿no? Sí, y el hecho de que Cristina, la verdad que experimentó un debilitamiento extraordinario de su liderazgo, el peronismo está deskirchnerizándose, la deja sola, no hay ningún dirigente importante del peronismo que salga a respaldarla a Cristina en su intento de reposicionarse, todo lo contrario. Y esto la aísla mucho y al mismo tiempo el avance de causas judiciales muy complejas la vuelve obviamente muy impopular y entonces es fácil asignarle a ella responsabilidad tal vez de cosas que hasta hace 100 meses la gente no pensaba que Cristina era responsable, por ejemplo, de la inflación. Ahora, Sergio, el hecho de que sea la Corte Suprema, primero la justicia, digamos, la Cámara Federal, después la Corte Suprema, sea la que le marca los tiempos en términos de política económica al gobierno por el tema tarifa, básicamente. Digo, eso no le quita cierto peso político al gobierno, digamos, de que se piense que no sea Macri el que está llevando adelante las políticas, porque en definitiva, él se pasó durante semanas pidiendo que la gente no ande descalza en patas y en remeras por la casa, y finalmente la Corte le dice, mira, lo que vos estabas pensando no es, lo racional es seguir con el subsidio a esa gente que vos le pedías que ahorre energía. Digo, el hecho de que sea hay la mucho Corte... mucho enojo de Macri con la Corte Suprema de Justicia, pero la verdad que ha habido una distinción enorme respecto al gobierno pasado, ¿no? Porque ese es el punto. No hay una sola crítica de ningún funcionario, por lo menos en público, ¿no? Las cosas que dirán en privado. Al fallo de la Corte. Al fallo, al contrario, se acata, se cumple el fallo, se respeta. Y me parece que también la Corte le tiró un centro al gobierno, no fue un fallo tan contundente, precisamente porque hay diferencias residenciales de comerciales e industriales, con lo cual la masa más grande del consumo sigue pagando. Por ejemplo, la producción de electricidad, que consume muchísimo gas, paga el precio actualizado. Y recordemos también que, hay que decirlo, había voces dentro de Cambiemos que ya advertían que había que hacer las audiencias, tampoco... El gobierno se sorprendió demasiado con esto, simplemente fue un traspié. Hay una especie de alivio de parte del radicalismo y de algunos ministros que hace rato, Frigerio, y el propio Alfonso Pratgay, hace rato que están planteando una estrategia distinta. En esto se empecinó Macri fundamentalmente, ¿no? Tomaron un camino, el presidente se caracteriza por eso, por ser bastante firme en los caminos que toma. Bueno, perdió, ahora va a tener que rectificar, pero creo que acá el problema, la pregunta central, Maxi, es si esto es un problema de método, de toma de decisión, o fue un caso aislado. O sea, ese empecinamiento terapéutico de tomar una determinación y avanzar a pesar que te dicen te estás equivocando, está mal. Bueno, si es una cuestión aislada no me preocupa tanto, pero cuidado si es una cuestión de método, porque puede repetirse errores que tienen costos políticos importantes.